En uno de los barrios del sector sur de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita está este paseo, el Calicanto. A la vera de este lindo arroyito, es un lugar poco visitado de la forma turística. Al lado de este arroyito se encuentra el Calicanto, una construcción que tiene que ver con la presencia de los jesuitas en la provincia de Córdoba y más de todo la presencia de los jesuitas en la zona de Santa Rosa de Calamuchita. Quedan muy pocos vestigios, muy pocos recuerdos de lo que fue la presencia de los jesuitas y por lo tanto hay que saber valorar este lugar. Más allá de lo cultural que tiene que ver con la presencia de los jesuitas en nuestra provincia de Córdoba, observen lo que es el paisaje. Muy lindo lugar, ¿no? Muy bello lugar, una caminata entre medio de los árboles, a la vera de un arroyo. Nosotros lo estamos haciendo a primera hora de la mañana, por lo tanto, los pájaros que aún andan por los árboles le dan un entorno muy especial a la caminata. Qué obra maestra de la arquitectura, ¿no? Y a lo largo y a lo ancho de la Argentina podemos encontrar esos lugares que tienen que ver con los jesuitas. Y los jesuitas fueron expulsados por el rey de España de estos territorios que antiguamente pertenecían al reino de España en el año 1767. Y pocos años estuvieron en nuestra zona, ya que llegaron en 1610 y estuvieron hasta 1767. A lo largo de la Argentina podemos encontrar muchos vestigios, muchas ruinas y muchos lugares bien conservados que tienen que ver con la historia misma de los jesuitas. Recordemos un poquito qué es lo que eran los jesuitas. La orden de los jesuitas fue fundada por San Francisco de Loyola en el año 1539 y años después, en 1587, ya con las incursiones en estas tierras de Pedro de Mendoza, habían venido algunos sacerdotes jesuitas. Pero en el año 1610 hasta 1767 construyeron una especie, no sé si decirlo imperio, pero construyeron algo muy lindo por la organización política que tenían entre ellos los curas jesuitas. Tenían reservas o reducciones donde había hermanos aborígenes. En la provincia de Misiones, justamente la provincia de las Misiones, tienen que ver con esto, con las misiones jesuíticas. Y aquí en la provincia de Córdoba hay misiones jesuíticas en muchos lugares, estancias jesuíticas como La Candelaria, como Santa Catalina, como Jesús María, como Colonia Carolla. Y aquí en la zona de Santa Rosa de Calamuchita también tuvieron su paso los jesuitas. Había una estancia en la zona de San Ignacio. Hoy esa estancia es una propiedad privada y casi no quedan ruinas de lo que fueron los vestigios de los curas jesuitas. Una verdadera lástima, porque hubiese sido interesante recorrer esa parte de la historia. Pero vamos a hablar un poco de lo que tenemos aquí detrás. Se llama Calicanto. ¿Por qué Calicanto? Cal y canto. Eran materiales propios de la zona, con cal también propia de la zona, lo que utilizaban para edificar. Tenían mucha técnica de construcción los curas jesuitas en todas las reducciones. El Calicanto era eso, un acueducto. Imagínense la tecnología que utilizaban en el año 1600 y pico. Llevaban agua del río Santa Rosa, armaban una especie de 6 acequias a lo largo del recorrido y a la estancia San Ignacio, que estaba muy lejos de aquí, llevaban agua pura del río Santa Rosa. Una verdadera obra de la arquitectura. Esto fue un poquito refaccionado en el siglo XIX, tiene un poquito de ladrillo colorado que es más moderno, pero en realidad es la forma original de cómo los jesuitas utilizaban para llevar agua. Una verdadera obra maestra de la ingeniería que utilizaban los curas jesuitas. Como lo decía recién en la explicación, ¿no? ¿Cuánto nos han legado los jesuitas? ¿Qué hubiese sido diferente la historia tal vez de Argentina, de Brasil, de Paraguay, si no los hubiesen expulsados
Hubo un rey de España que dijo en algún momento que estaban como organizando alguna sedición, alguna rebelión, y dijeron, para mí fueron los curas jesuitas, y los terminaron expulsando. Y la organización que tenían los jesuitas era realmente importante en lo político. En San Ignacio, una de las ruinas más importantes que está en la provincia de Misiones, que tiene un estado de conservación bastante importante, llegaron a vivir miles de aborígenes solamente comandados, solamente guiados por algunos poquitos sacerdotes jesuitas. Y lo que es la paradoja del destino, ¿no? Esta orden que alguna vez fue expulsada de España y expulsado de los territorios que los españoles tenían por estos lados, por aquí, por América Latina, terminaron muchos años después con un papa jesuita, con un jesuita siendo papa, el caso del argentino Jorge Bergoglio, comandando los destinos de la Iglesia Católica. Una orden conflictiva. Ellos aquí en esta zona donde hoy es Argentina, Paraguay, ellos se decían como que estaban subdestinados a la orden del rey de España, pero ahí a muy poquitos kilómetros, en la zona de Brasil, muy cerca de las ruinas jesuíticas de Argentina, ellos en aquel lugar estaban bajo las órdenes del rey de Portugal. Eran muy inteligentes en la organización política. Aquí en la provincia de Córdoba producían alimentos muy importantes que los llevaban a todas las partes de las diferentes reducciones de los jesuitas. El tema de los jesuitas, creo que también había un tema político. Había mucha gente que había venido de España, Argentina, que vivía del comercio, que vivía de los grandes negocios, y los jesuitas se autoabastecían entre ellos. De una reducción jesuítica, de una misión jesuítica a otra, se iban llevando diferentes bienes, tenían imprenta propia, imprimían sus propios libros, por lo tanto eran bastante independientes y no dependían del comercio ni de la moneda que se imprimía desde el Reino de España. Tal vez con eso tuvo que ver con la expulsión. Una lástima que no se conserve la estancia jesuítica San Ignacio, aquí en las proximidades de Santa Rosa, pero esta obra del Calicanto, una muestra de lo que fue. Y si usted quiere seguir recorriendo la historia de los jesuitas, se llega hasta Altagracia, donde también allí en el Museo del Marqués, donde fue alguna vez la misión jesuítica de Altagracia, podemos ver cómo funcionaba dicha misión. Y en este sector donde el acueducto se fue cayendo con el tiempo, se pueden ver un poquito cómo eran los materiales y cuáles eran las tecnologías que utilizaban para la construcción del mismo. Altamente recomendado como paseo. Por ahí, si no te interesa demasiado la cultura jesuita, si no te interesa demasiado la historia que tiene que ver con la arquitectura de este lugar, recomendable, ¿no? Ciclistas, personas que salen a correr, lo utilizan como un lugar de sano esparcimiento. Y está muy cerquita del centro de Santa Rosa de Calamuchita.
Una verdadera lástima. Esta estancia jesuítica está hoy en una propiedad privada. No puede ser visitada como estancia jesuítica, como muchas otras en la misma provincia de Córdoba. Hay algunos lugares que tuvieron que ver con los jesuitas y están en predios privados y pueden ser visitados. Pero de esta estancia jesuítica San Ignacio de Calamuchita quedaron muy pocos vestigios. Dice que lo poco que queda está completamente en ruinas. Este dibujo que estamos viendo es una interpretación de cómo era teóricamente la estancia de San Ignacio de Calamuchita. La hizo un artista francés, investigador de los jesuitas, que fue Bregas Pujada en el año 1957. Era muy próspera la estancia jesuítica de Santa Rosa de Calamuchita, la estancia de San Ignacio de Calamuchita. Era una de las más grandes estancias de Córdoba. Fue denominada San Ignacio, como ya dijimos, y no fue reconstruida como patrimonio de la humanidad. Tenía una superficie total de 120 leguas cuadradas, es decir, 280.000 hectáreas. Fue el terreno más grande de los jesuitas. Está ubicada en una planicie donde asoma el río Santa Rosa de Calamuchita, a mitad de camino entre Santa Rosa y Amboy. Parte de la misma forman hoy la localidad de San Ignacio. En el año 2007 se hizo un relevamiento aéreo donde dice que la estancia habría tenido una gran cantidad de canales y terrazas, suficiente para producir 250 toneladas de trigo y maíz por año. Sin embargo, hablan de 1,5 toneladas de cosechas anuales los libros que se han podido buscar. ¿Por qué? Porque la estancia había sido dedicada prácticamente a la explotación ganadera. Poseía al menos un molino hidráulico para la molienda de trigo, 2 telares, una herrería, una carpintería. Se criaban allí unos 50.000 cabezas de ganado vacuna y unos 25.000 mulas que se producían en conjunto con otras estancias jesuíticas. En el lugar habría un número que no se pudo determinar de aborígenes, unos 230 esclavos y además algunos arrendatarios blancos, algunos arrendatarios de raza blanca que le alquilaban parte de la estancia a los jesuitas para producir algún tipo de agricultura. Así funcionaba esta estancia en la zona de Santa Rosa de Calamuchita, hoy prácticamente desaparecida como estancia jesuítica, y bueno, pasó por varias manos después de la expulsión de los jesuitas en el año 1767. Y bien amigos, con las sierras de Calamuchita de fondo, llegamos al final de un video más. Espero que se suscriban a este canal de YouTube, Enamorate de la Ruta, y que hagan algún comentario sobre este video, que nos ayuda muchísimo. Necesitamos juntar 1000 suscriptores y solamente en el momento que estamos grabando este video tenemos 400 y algunos, así que se agradece que se suscriban a este canal. Nos vemos en unos días más con un video nuevo. Chau, chau. Realmente qué obra maestra de la arquitectura, ¿no? Y pensar... Pará, tiene zoom. Sí, entonces sacamos el zoom. Ahí está, vámonos.